Hola, ¿qué tal? En este podcast voy a hablar sobre el proceso de investigación científica, pero antes de eso habría que definir qué es una investigación científica. En primera instancia, podemos decir que investigación es la parte que se lleva a cabo antes de llegar a cierto resultado. Por ejemplo, actualmente con el tema del coronavirus surge un problema que en este caso pues es la enfermedad. Pero antes de llegar a la cura se hace una investigación de tiempo limitado o ilimitado en este caso, ya que hay que tener en cuenta las variables para llegar al resultado final que sería la vacuna. Ahora bien, durante todo este proceso no se lleva solamente de la noche a la mañana o experimentando así como así, sino hay un proceso, o sea, una serie de pasos que nos ayudará a llegar al resultado final, empezando por formular y delimitar el problema. En primera instancia, voy a dejar atrás el ejemplo del coronavirus y voy a centrarme en un problema de estudio de caso, en este caso en la licenciatura en idiomas, o que se puede aplicar al tema de la lingüística. Por ejemplo, podemos hablar sobre cómo las lenguas indígenas van desapareciendo, pero en este caso ese solamente es el problema, habría que delimitarlo. No podemos extender a todas las lenguas indígenas en sí, sino podríamos enfocarnos para hacer más sencilla la investigación en una sola lengua. Ya puede ser el Tzeltal, Tzotzil, o igualmente puede ser una lengua ubicada en una región específica en la que el investigador viva. Por ejemplo, en este caso podría ser el Yokotán, que se ubica cerca de la región de Tabasco. Eso es primero. Después habría que establecer el marco teórico. En este caso serían los objetivos de la investigación, qué pretendemos alcanzar con la investigación y a qué queremos llegar. Posteriormente hacemos la hipótesis de cuál es el resultado o el por qué se está desapareciendo la lengua indígena. Porque ciertamente hay que tener primero algo que tengamos un conocimiento previo antes de llegar al resultado final. Una hipótesis que nos podrá guiar hacia el resultado. A partir de esa hipótesis se nos abrirá el camino para hacer la investigación. Posteriormente habría que tener en cuenta las variables. En este caso, las variables serían el cómo, por qué, cuándo y dónde se estarían desapareciendo las lenguas indígenas, o en este caso el Yokotán. Más adelante tendríamos que tener en cuenta igual cuál sería nuestro enfoque. Existen tres enfoques. Está el mixto, el cuantitativo y el cualitativo. Bueno, ya sabemos que el cuantitativo es aquel que se basa en la recolección de datos que son cuantificables, ya sea a base de encuestas. Podemos hacer gráficas, barras, entre otras cosas que nos ayudarán a establecer algo un poco más claro. El cualitativo se basaría en la calidad de la información. Son resultados no cuantificables, pero que aún así nos pueden ser de gran ayuda mediante la interpretación de estos mismos datos. A partir de esto se requieren instrumentos tales como las bitácoras o en cierto caso entrevistas, cuyas preguntas no son cerradas o de opción múltiple, sino son abiertas para que cada quien pueda responder a su gusto. Y está el punto de la mixta. Ahora bien, este enfoque mixto hace referencia a que se mezclan los enfoques cualitativos y cuantitativos. Se hace uso de ambos enfoques para llegar a una conclusión. No se puede decir que sea más enfocada, sino podría sernos de gran ayuda. Ahora bien, a partir de ahí es cuando llegamos a los procedimientos, o sea, qué herramientas vamos a utilizar. Por ejemplo, en este caso, si la investigación para recolectar los datos del por qué la lengua Yokotán está desapareciendo, podríamos decir que los resultados pueden ser cualitativos mediante encuestas que sean de preguntas cerradas, de opción múltiple, o también se puede decir que es de modo cualitativo
ya que se puede realizar entrevistas a los mismos pobladores o conocedores del por qué estas lenguas están desapareciendo. Ahora bien, para definir la población tenemos que centrarnos en un lugar específico, en cierto número de habitantes o en este caso sujetos de estudio. Pues bien, a partir de eso, de esa población que definamos, o sea, de la cantidad de sujetos a los que vamos a entrevistar, es que nos vamos a la recogida de datos, que es básicamente las preguntas, las encuestas, las bitácoras y las observaciones que se requieran hacer para recoger esos datos, para analizarlos posteriormente y llegar a una conclusión. Una vez recogidos esos datos, vamos a verificar nuestras hipótesis. Allá anteriormente dije que se van a analizar las recogidas de datos, pero también se va a verificar si nuestras hipótesis están correctas. Igual, respecto a nuestras preguntas de investigación que se hicieron en primera instancia en los objetivos, responderemos esas preguntas y a partir de ahí presentamos el informe final, ya que ya puede ser en forma de tesis, artículo, una monografía, entre otras cosas. En conclusión, podemos concluir diciendo de que ciertamente el proceso de investigación científica es una parte muy importante, ya que si no existiera, los resultados no podrían ser acertados, aparte de que facilita mucho la propia investigación y llegar a un resultado final más acertado. De esta manera se nos obliga a nosotros estudiantes de que al momento de presentar nuestro proyecto final de titulación se lleva a cabo todo este proceso mediante un cierto tiempo, ya sea de 1 año y medio o incluso solamente 1 año, y realmente con la ayuda de los maestros y un asesor este proceso de investigación científica se nos facilita y así podremos llegar a un resultado más acertado. Ahora bien, de esta misma forma podemos decir de que ciertamente podemos obtener una experiencia en la investigación y nos podría ayudar en futuras investigaciones si es que igual los estudiantes al terminar la licenciatura desean realizar una maestría o un posgrado y ya de esta forma posteriormente poder convertirse en investigadores profesionales conjunto con la ayuda de toda esa experiencia que ya han recolectado anteriormente. Este fue Tomás Aarón Mayo Mendoza, muchas gracias por escuchar.